Muchas gracias. Listo. Ok. Muy buena tarde para todos y para todas. Tenemos hoy en nuestra clase Espejo Internacional a nuestra invitada, María Emilia Soto Acosta. María Emilia es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, especialista en docencia universitaria de disciplinas tecnológicas de la Facultad de Ciencias Agrarias de Catamarca. Especialista en aprovechamiento sostenible de plantas medicinales, cosméticas, alimenticias y recreacionales. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Tucumán y tiene pues una diversa experiencia, entre ellas docente en biología, consejera, directiva titular por el claustro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca, integrante del proyecto de investigación, germinación y crecimiento de especies endémicas de género también de Catamarca. Bien, Emily, entonces sea siempre bienvenida a nuestra universidad. Sí, tenemos acá a nuestros docentes invitados, profesor Juan Camilo, Andrés Otago. Hola, ¿cómo están? Paola Arméndez, productores y los estudiantes. Así que le damos la palabra para que pueda empezar su exposición. Bueno, buenas tardes a todos, profes, alumnos. Quisiera antes agradecer especialmente a la profe Amparo Pavón por esta invitación, que la verdad que para mí es un gusto y un placer volver a verlos, después de un tiempo de que pude conocerlos, conocer su país, conocer la calidad de personas que hay, especialmente en la Universidad de EXI. Así que bueno, es un gusto para mí poder estar en contacto nuevamente. Hoy les voy a contar más o menos un poquito de lo que yo estoy trabajando. Les voy a presentar una diapositiva, ¿sí?, que voy a presentar ahora. Ustedes me van a decir si ya se está viendo la presentación y si se escucha bien. Sí, ya se está viendo, faltaría como ampliar seguramente un poquito la presentación y ya. Sí, se ve bien. Muy bien. Lo que sí les voy a pedir es que si tienen alguna duda, me vayan consultando, que si dejen de silenciar y hablen, porque no voy a poder leer los comentarios. Bueno, entonces lo que vamos a ver en la clase de hoy es la temática de conservación de biodiversidad y su posible aprovechamiento para la industria. Como ya les contó la profe, mi nombre es Emilia Soto, soy licenciada en Ciencias Biológicas, estoy en mi último año de especialización en docencia universitaria, es mi primer año como becaria doctoral del CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, realizando mi doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán, y mi lugar de trabajo es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca y el Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal, que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, como sé que hay alumnos de varios semestres, me pareció interesante recordarles algunos conceptos que vamos a tratar en esta temática, empezando por el de biodiversidad, que recordemos que se definió en el 1992 en la Cumbre de Río de Janeiro como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, y así también como los complejos ecológicos de los que forman parte, ¿sí? Entendiendo que la biodiversidad va a tener distintos niveles. Vamos a tener diversidad específica, genética y ecosistémica, que es lo que nosotros podemos observar en estos gráficos, ¿sí? Que podemos, dentro de una misma especie, podemos tener una diversidad en cuanto a los genes, ¿sí?
en diversidad entre especies, porque hay distintos tipos de especies, y diversidad entre ecosistemas, ¿sí? En el otro gráfico lo que podemos ver es una ampliación de lo que se podría ver dentro de la diversidad genética, ¿sí? Tenemos un genoma que es específico de cada especie, y dentro de las especies, cada persona tiene un genotipo diferente, ¿sí? Es decir, alelos diferentes, y a su vez estos alelos o estos genotipos se van a expresar mediante el fenotipo, ¿sí? Que el fenotipo sería lo que nosotros podemos observar a simple vista. Y a su vez esto hace que haya una diversidad genética entre los organismos. En la siguiente diapositiva lo vamos a poder explicar un poquito mejor, ¿sí? Acá podemos observar la diversidad genética en el fenotipo, es decir, lo que yo les decía es lo que se puede observar a simple vista y que también va a estar influenciado por el ambiente. En este caso podríamos observar las coloraciones diferentes que pueden tener los granos de maíz, o en la especie humana también, por ejemplo, el color de ojos que va a estar dado por un número de proteínas diferentes, ¿sí? Eso es en cuanto a diversidad genética. En cuanto a diversidad en especies, podemos observar que a lo largo del mundo hay un sinfín de especies, ¿sí? Y que van apareciendo nuevas especies a su vez y que se van diversificando. Como también, por último, el nivel de ecosistemas, ¿sí? Que como ya podrán saber, también tenemos distintos tipos de ecosistemas con sus características propias y con sus especies propias también. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas de la pérdida de biodiversidad o las principales? ¿Sí? Tenemos a la deforestación, como podemos ver en esta imagen, a la contaminación en distintos niveles, en el aire, en el agua, como podemos observar en esta imagen, ¿sí? En este caso estamos viendo una contaminación por residuos, ¿sí? Pero pueden ser por efluentes, ¿sí? También tenemos otra causa importante, es la caza y la extracción de especies, ¿sí? Principalmente de animales, y bueno, en el caso también de las plantas sí se ve, el crecimiento demográfico y la introducción de especies exóticas. Y algo muy importante, que también tiene gran influencia en el resto de estos factores, de estas causas, es el alto consumo que tiene la sociedad, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos que responsabilizarnos como seres humanos, de que al tener un alto consumo se produce una mayor deforestación, una mayor contaminación, se introducen especies exóticas, ¿sí? Y también el crecimiento demográfico. Muy bien, ahora entonces, ¿por qué es importante conservar la biodiversidad? Una de las principales razones es porque esta diversidad es lo que va a permitir que se den todas las condiciones en el planeta para que sea habitable, ¿sí? Y los componentes de la biodiversidad, cada uno de ellos cumple un papel fundamental en el funcionamiento de nuestro planeta. Además, al tener ecosistemas más diversos, mayor va a ser la estabilidad de los mismos. ¿Sí? Como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Acá tenemos el del Amazonas y acá es una imagen de un grupo de niños, ¿sí? Que quería resaltar, o sea, de todos los componentes que tiene esta biodiversidad y que permite la vida. Además, un factor importante como especie humana es de que nos abastecemos de esa biodiversidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ella obtenemos materias primas, ¿sí? Como por ejemplo madera para la construcción de casas, de edificios, minerales para edificios, ¿sí? Utilizamos los alimentos que provee la misma, ¿sí? Ya sea de especies vegetales o de especies animales, y a su vez también utilizamos los medicamentos, ¿sí? Y la cosmetología, en este caso también, ¿sí? Que principalmente se le extrae de plantas. Y otros usos, como por ejemplo el recreativo, con fines turísticos, ¿sí? Como es el caso de que observábamos acá del Cabo San Juan, ¿sí?
y del pueblito de Guatapé también, que tuve el gusto de conocer ambos lugares. Muy bellos. Muy bien. Y aparece también el concepto de aprovechamiento sostenible o desarrollo sostenible, que, si recordarán, son 4 los principales pilares, ¿sí?, del desarrollo sostenible, que es lo ambiental, lo social, lo económico, y actualmente se incorporó el 4º componente, que es el político, ¿sí? ¿Por qué? Porque por más de que haya una necesidad de la sociedad y que se quiera lograr algo, ¿sí?, sí o sí tiene que intervenir la política para que se pueda llevar a cabo esa necesidad, o sea, satisfacer esa necesidad desde distintos niveles, local, ¿sí?, nacional, internacional. Y también aparece el concepto de economía circular, que quiere decir que cuando nosotros producimos un producto, ese producto pueda ser reutilizado o pueda ser reciclado, y que esa cadena, desde la producción del nuevo producto, ¿sí?, se disminuyan los consumos energéticos, que utilicen tecnologías que sean más eficientes, ¿sí?, que sean reciclables, que, por ejemplo, en el caso de algunos productos también se busca que los solventes sean de fuentes naturales, ¿sí?, que puedan utilizarse energías renovables, y que también se haga un uso adecuado del agua y una reducción también del uso de este componente, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, que les estaba contando de biodiversidad, de la pérdida de biodiversidad y de lo que es el aprovechamiento del desarrollo sostenible, ¿sí?, por esta preocupación, en nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Universidad Nacional de Catamarca, se creó el Centro de Estudio de Especies Vegetales con Interés Regional. En esta fotito podemos observar, que fue una de las últimas campañas que realizamos, algunos de los integrantes que forman parte de este centro de estudios, ¿sí?, que está dirigido por el magíster Mario Perea, y sus alumnas, en mi caso yo también estoy incluida ahí, ¿sí?, que somos biólogas, ¿sí? En este caso estábamos sacando datos de densidad y de reinserción en hábitat de una especie de cactácea, ¿sí?, que la podemos observar acá. El magíster Mario Perea es especialista en cactáceas, hace más de 30 años que realiza sus investigaciones en taxonomía, en estructura poblacional y demás, en lo que es la familia cactácea. Por lo que nuestro centro principalmente va a trabajar con especies de la familia cactácea. Muy bien. En el 2016 formamos un proyecto que se denomina Germinación y Crecimiento de Especies Endémicas del género Gymnocalycium, que son cactáceas de la provincia de Catamarca. Y el objetivo fue determinar las condiciones de germinación y analizar el crecimiento de 3 cactáceas endémicas de la provincia de Catamarca, o sea, lo que quiere decir es que están solamente en nuestra provincia, ¿sí? En esta fotito podemos observar las 3 especies con las que estuvimos trabajando. La primera se llama Gymnocalycium enanthemum, la que podemos observar en el medio es Gymnocalycium occultum y Gymnocalycium marianae al final, ¿sí? Lo que se puede observar es de que son cactáceas lobulares, ¿sí?, y que tienen flores muy vistosas. Por lo que, como se imaginarán, también son muy susceptibles a la extracción del hábitat, porque los vendedores, digamos, de esta familia, en viveros o en ferias locales, lo que hacen es extraer individuos de hábitat, ¿sí?, y principalmente los extraen a los que son adultos. Entonces, por esta razón también su población se ve amenazada. Muy bien. En el marco de este proyecto es que se formó mi tesis de licenciatura y actualmente continúo con la investigación de algunas de estas especies para mi doctorado.
Entonces le voy a contar un poquito a lo que yo me dedico dentro del proyecto. Mi tesis de doctorado se denomina Puesta en valor de 2 especies endémicas de Catamarca del género Gymnocalcium, realizando una caracterización fisiológica y química funcional en etapas tempranas del desarrollo, ¿sí? Esta beca fue adquirida en agosto del año pasado, o sea que recién voy 9 meses trabajando en ella, y teniendo en cuenta con todas las restricciones que se dieron por la pandemia, no pude realizar muchos ensayos, pero les voy a contar más o menos a lo que llegamos, ¿sí? Esta tesis doctoral está dirigida por la doctora Mirna Beatriz Hilal, de la Universidad Nacional de Tucumán, que es bioquímica, y la doctora María Inés Isla, que es una distinguida investigadora del CONICET, y que es la encargada del Instituto InBioFIT, en el que yo formo parte. Bien. Vamos a hablar entonces de la familia Cactaceae para empezar. En cuanto al origen de la familia Cactaceae, se originó en el continente americano, ¿sí? En este continente hay alrededor de 200 géneros y 2.500 especies, ¿sí? En Colombia se registró aproximadamente 27 géneros y 83 especies, y para Argentina hay 37 géneros y 210 especies. En cuanto al hábitat de estas especies, principalmente se van a encontrar habitando regiones cálidas, ¿sí? Y áridas, pero también se encuentran algunos ejemplares en zonas húmedas, como por ejemplo selvas tropicales y subtropicales. En la provincia de Catamarca, ¿sí? Se encuentran distribuidas en todas las ecorregiones que tiene la provincia, pasando desde las más áridas a las más húmedas, como es en el caso de las yungas, que están en color verde, ¿sí? Y se registraron alrededor de 72 especies para la provincia de Catamarca. En cuanto a las características de esta familia y lo que las hace también especiales, y por lo que son también seleccionadas para estudiarlas, ¿sí? Es que son plantas angiospermas dicotiledóneas, que sus tallos pueden ser globosos, columnares o divididos en artesas. En este caso, en la imagen, lo que podemos observar es un cactus de tipo globular, ¿sí? Globoso, que tienen la característica de que presentan tallos con tejidos especializados para el almacenamiento de agua, ¿sí? También podemos observar que se pueden ver unas estructuras denominadas areolas, que son características de la familia Cactaceae, ¿sí? Si nosotros podemos observar una planta que tenga areolas, pertenece sí o sí a la familia de las Cactáceas, ¿sí? Y de estas estructuras, que serían equivalentes a las yemas de otras plantas, ¿sí? Nacen lo que son las espinas, que no es más que hojas modificadas y que también van a evitar la pérdida de agua, ¿sí? Y se caracterizan además estas areolas porque de allí van a surgir las espinas, ¿sí? Nuevas ramificaciones de cactus, o también flores que, como ya vieron, generalmente son flores muy vistosas. Otra de las características importantes de esta familia es que realizan un tipo especial de fotosíntesis que se denomina CAM, por sus siglas en inglés, del metabolismo ácido de las crasuláceas. Y las características que presente este tipo de fotosíntesis es de que tiene una menor tasa de transpiración y permite un uso eficiente del agua, que es muy importante para estas especies, recordando que habitan principalmente en regiones áridas, ¿sí? Y cálidas, en donde no tienen una buena disponibilidad de agua. ¿En qué consiste este tipo de fotosíntesis? Va a estar dividida temporalmente, ¿sí? Por la noche, ¿sí? Se van a abrir los estomas, como podemos observar en esta imagen, para que ingrese el dióxido de carbono, ¿sí? Y sea almacenado en la vacuola de la célula para estar como ácido málico, ¿sí? Durante el día,
cuando las condiciones ambientales son hostiles, ¿sí? Hace mucho calor, entonces para evitar esta pérdida de agua van a cerrar los estomas y el ácido málico sale de la vacuola, ¿sí? Se convierte hasta convertirse en dióxido de carbono, que es el que va a ingresar al ciclo de Calvin. Como pudimos observar entonces, este mecanismo lo realizan para evitar la pérdida de agua, ¿sí? Muy bien. En cuanto al valor que tienen las cactáceas, podemos verlo desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista ecológico tienen una importancia para la polinización, como refugio para ciertas aves, ¿sí? En este caso es un carpintero del cardón, como alimento de ciertas especies, incluidas la del ganado, y también tiene un valor paisajístico que lo que provoca tener un valor turístico tanto a nivel nacional como a nivel internacional. A su vez, muchos frutos de cactáceas son utilizados como alimentos porque son ricos en nutrientes y en agua, ¿sí? Y en los últimos años también han cobrado valor para uso ornamental, ¿sí? Son muy buscados por las características morfológicas que tienen, ¿sí? Porque tienen flores vistosas y porque generalmente necesitan pocos cuidados. Además, las maderas, como por ejemplo de los cardones, son utilizadas para realizar muebles y artesanías, y por otra parte también tienen una importancia a nivel genético, además de estar incluidas en la biodiversidad, son importantes porque dentro de estas características que habíamos nombrado anteriormente, pueden ser utilizados algunos de esas características en la ingeniería genética, ¿sí? Para sacar ciertas partes de los genes, ¿sí? Y hacer un mejoramiento genético de otras especies de interés, que es, digamos, lo más novedoso. Muy bien. En mi caso, como les conté antes, estoy estudiando dos especies de Gymnocalycium, en el que tenemos a la izquierda el Gymnocalycium nocultum, ¿sí? Que tiene 13 centímetros de diámetro y 8 centímetros de alto, y se encuentra habitando una franja altitudinal entre los 1.300 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar. La otra especie con la que trabajo es Gymnocalycium marianae, que tiene un diámetro de 11 centímetros y 16 centímetros de alto, y habita en una franja altitudinal entre los 1.700 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Lo que se puede observar acá a simple vista es de que Gymnocalycium marianae tiene una franja altitudinal más reducida, por lo que a su vez la población está más reducida, ¿sí? Con respecto a Gymnocalycium oenanthemum. Ambas están incluidas dentro de la lista roja de especies de la UICN, ¿sí? En el caso de Gymnocalycium oenanthemum está en peligro y Gymnocalycium marianae está vulnerable, ¿sí? ¿Y en dónde habitan estas especies? En la provincia de Catamarca. Gymnocalycium marianae se encuentra ocupando un solo departamento, como ya les dije, tiene una población muy reducida, y Gymnocalycium oenanthemum se encuentran, sus poblaciones se pueden encontrar en 3 departamentos, que se denominan Ambato, Capital y Capagán, ¿sí? Por lo que tiene una distribución mayor con respecto a Gymnocalycium marianae. Muy bien. Bueno, en este caso quería recordarles un poquito, ¿sí? Que cuando las plantas realizan fotosíntesis necesitando agua, dióxido de carbono, elementos minerales y energía solar, ¿sí? Lo que sintetizan son metabolitos primarios, ¿sí? A través del metabolismo primario, que puede ser hidratos de carbono, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Estos son los que le van a permitir el crecimiento y el desarrollo a las plantas. Pero a su vez también las plantas van a sintetizar compuestos a través del metabolismo secundario, como son los terpenos, los fenoles y los alcaloides, que principalmente les sirven a la planta ¿sí? y de regulación del crecimiento. En mi caso me enfoco a lo que son los fenoles, ¿sí?
Ya vamos a ver de qué se trata. Los polifenoles son compuestos químicos, como dijimos, sintetizados por las plantas, que están caracterizados por presentar en su estructura un anillo aromático y un grupo oxidrilo, ¿sí? Y que a este grupo básico se lo denomina fenol, ¿sí? Estos compuestos están sintetizados por dos rutas, una que se llama ruta del ácido químico y la otra ruta del acetato malonato, ¿sí? Se los puede clasificar en solubles o insolubles. Dentro de los solubles tenemos los taninos hidrolizables, fenoles simples, flavonoides y fenoles diversos. Y dentro de los insolubles tenemos la lignina y los taninos condensados. Todos estos compuestos son de importancia para distintas industrias, ¿sí? Para industria alimenticia, para industria cosmética, ¿sí? Pero, ¿para qué le sirve a la planta estos fenoles? Sirve de manera estructural, ¿sí? Como por ejemplo la lignina, acá vemos un carbón, para regular el crecimiento de los mismos. También tiene una fuerte importancia en la pigmentación y en la polinización, y además también, como ya les había dicho, defensa contra el estrés, ¿sí? Recordemos que las plantas siempre están expuestas a factores biológicos y factores que no sean biológicos, de tipo físico, ¿sí? Por ejemplo, pueden estar sometidas a heridas. En el caso de las cactáceas, como vimos, muchos animales pueden consumirlas, ¿sí? Provocando heridas. Las bajas temperaturas también promueven la síntesis de estos metabolismos secundarios, el déficit de nutrientes en el suelo, ¿sí? Y a su vez también la luz ultravioleta, o sea, la alta radiación, también va a provocar síntesis de ciertos compuestos, principalmente algunos que se denominan, que los podemos ver acá, antocianinas, flavonoides, isoflavonoides, soralenos, ¿sí? Que todos estos compuestos pueden estar o presentes siempre en la planta, ¿sí? O pueden estar sintetizados cuando se provoca un estímulo, ¿sí? Ya dijimos una alta radiación, una baja temperatura, heridas o déficit de nutrientes para que la planta se pueda defender y pueda seguir creciendo y sobreviviendo en ese hábitat, ¿sí? Como las especies con las que yo trabajo están sometidas a una baja disponibilidad hídrica, que son consumidas por ciertos animales, y además también que están sometidas a una alta radiación, es que nosotros consideramos estudiar los polifenoles. Bien. Y en la industria también es importante, como ya les había contado, porque dentro de los componentes, o sea, de la industria alimenticia, tenemos que los alimentos van a presentar polifenoles y lo que provoca es la coloración, el aroma, ¿sí? Y el sabor de esos alimentos también se deben a estos compuestos. Dentro de la industria farmacéutica y de la cosmética son muy importantes por todas sus propiedades beneficiosas que presentan los polifenoles. Los fenoles, como ya vimos antes, tienen una gran clasificación, hay una diversidad muy amplia de compuestos y que siguen apareciendo nuevos compuestos que pueden ser utilizados para la industria, como ya dijimos, alimenticia, cosmética, ¿sí? Farmacéutica, y dentro de estas propiedades pueden ser antiinflamatorios, antihipertensivos, anticancerígenos, ¿sí? Entonces es muy diversa la gama de compuestos que tenemos y los usos potenciales que le podemos dar y que están presentes en las plantas. En cuanto a los antecedentes en cactáceas, podemos distinguir que en Opuntia ficus indica, que es una de las especies más estudiadas de cactáceas, se realizaron estudios de frutos, de tallos, de flores de Opuntia ficus, y lo que se demostró es que tiene una alta actividad antioxidante y antiinflamatoria, al igual que en tallos y raíces de Pilocereum gounelli, otra especie argentina que es Rhipsalis flocosa, y en el caso del género Gymnocalcium solo se encontraron estudios de alcaloides de Gymnocalcium pyogense, por ejemplo. Para las especies en las que yo trabajo no había hasta ese momento
estudios, ¿sí? Entonces, por eso también decidimos estudiarlos. A los antecedentes de crecimiento, dentro de los cactus, ¿sí? Hay distintos tipos. Para las especies columnares, se demostró que Carnella gigantea tiene un tipo de crecimiento de tipo sigmoideo, ¿sí? El cual se caracteriza por tener un crecimiento lento al inicio, y mientras va pasando el tiempo aumenta esa velocidad de crecimiento hasta que alcanza una cierta velocidad y se mantiene en el tiempo. En cambio, en otras especies de Echinopsis, como por ejemplo Echinopsis atacamensis, lo que se demostró es que tenía un tipo de crecimiento exponencial, ¿sí? Para las especies del género Gymnocalycium solamente se encontraron algunos estudios de dos especies, Gymnocalycium monvillei y Gymnocalycium kellianum, que son especies argentinas también. Y lo que habían estudiado era el crecimiento en raíces, ¿sí? Y cómo estaba influenciado por el ambiente. Y otra vez, para las especies Gymnocalycium enanthemum y Gymnocalycium marianae no había registros. Por lo que partimos de la hipótesis de que Gymnocalycium enanthemum y Gymnocalycium marianae presentaban diferencias específicas tanto en el crecimiento como en el perfil fitoquímico que tenían, ¿sí? Esto de acuerdo a los antecedentes que nosotros podíamos ver. Y con respecto a los compuestos fenólicos, iban a variar con la edad de la planta y entre los órganos, ¿sí? Por ejemplo, tallo, raíz, de forma correlacionada a las variaciones en las actividades antioxidantes. Bien. Acá, bueno, podemos observar nuevamente las especies con las que estamos estudiando. Dentro de los objetivos, el objetivo general de mi trabajo es evaluar el crecimiento y caracterizar química y funcionalmente plantas de Gymnocalycium enanthemum y Gymnocalycium marianae en etapas tempranas del desarrollo para proponer su uso como ingrediente funcional. ¿Sí? Como ya les conté, es en etapas tempranas del desarrollo. Yo trabajo con plantas de hasta 3 años, ¿sí? Y lo que se busca es proponer el uso de alguno de los principios activos que pueda tener como ingrediente funcional, ¿sí? A la izquierda tenemos nuevamente otra fotito de Gymnocalycium enanthemum y hacia la derecha de Gymnocalycium marianae. En cuanto a los objetivos específicos, los dividimos en dos partes. Una parte para analizar el crecimiento y la germinación de estas especies, y por otra parte el perfil fitoquímico. Dentro de los objetivos de germinación y crecimiento, ¿sí? Fue, bueno, analizar la indivisión y la germinación de las semillas, evaluar el crecimiento y la partición de biomasa, que está considerado por a dónde se va a localizar ese carbono que fija la planta, ¿sí? Si fija más en tallo o en raíz, el diámetro de tallos, la longitud de las raíces, el número de espinas, ¿sí? El número de areolas, y con esto poder determinar los patrones y la velocidad de crecimiento de tallo y de raíces de estas especies. Además, también lo que se propone es realizar análisis anatómicos de tallo y de raíz mediante observaciones microscópicas, ¿sí? Con tinciones diferenciales. Y el último objetivo en esta primera parte es evaluar la reinserción en hábitat de estas especies. Bien, para realizar estos estudios de crecimiento, partimos de material vegetal de plantas adultas, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Recolectar frutos en hábitat de ambas especies. Acá podemos observar los frutos, ¿sí? Que miden alrededor de 5 milímetros, y cada fruto tiene aproximadamente 1000 semillas, ¿sí? A partir de esos frutos se obtienen las semillas por la limpieza. Cuando se abren esos frutos se los coloca en agua y empiezan a aparecer un mucílago que tiene sustancias que impiden la germinación de las semillas, ¿sí? Entonces, después de hacer esa limpieza, obtenemos las semillas que dejamos secar
En este caso tenemos la imagen de Gymnocalycium onanthemum, la semillita mide 1 milímetro y en Gymnocalycium marianae mide 1,5 milímetros. Es decir, estamos hablando de semillas muy pequeñas, ¿sí? Y por eso es de que los frutos pueden contener una gran cantidad de semillas. Y el tamaño, como podemos ver, por más que tal vez a simple vista son similares, en cuanto al tamaño son muy diferentes. Marianae es mucho más grande que la semilla de Gymnocalycium onanthemum. A partir de estas semillas, ¿sí?, se realiza la germinación y el crecimiento hasta el año de vida en unas bandejas de uso comercial para la industria alimenticia, ¿sí? Se utiliza un sustrato comercial de uso profesional que tiene todos los nutrientes que necesitan los plantines y se los deja crecer hasta el año de vida, ¿sí? Acá podemos observar unas fotos que son en lupa binocular, en este caso es de Gymnocalycium marianae, ¿sí? Lo que también se observa es de que la morfología de las semillas es diferente. En el caso de Gymnocalycium marianae, podemos observar acá que tiene un opérculo, mientras que Gymnocalycium onanthemum no la tiene. Algo más detallado, ¿sí?, dentro de la germinación es que nosotros contamos un lote de 400 semillas que son pesadas en una balanza analítica, ¿sí? Para tener otro dato también del peso de las semillas, estas semillas tienen que hacer una preimbibición de 12 horas en agua destilada. Se sacan las semillas del agua destilada, se dejan secar y se coloca en una cajita de Petri un fungicida comercial que viene en polvo. Entonces se pasan las semillas como si fuese un rebozado, ¿sí? Se peletizan las semillas para proceder a la siembra en las bandejitas que veíamos anteriormente. Esto es para que no se formen hongos y se pueda dar una buena germinación. Las bandejitas son colocadas en el jardín de cactus de Catamarca, que es del magíster Mario Perea, ¿sí? Y se van a colocar en distintas zonas del vivero, ¿sí? O sea, nosotros no, en este caso no estamos utilizando las cámaras de germinación, sino que directamente las colocamos en el vivero. Como pueden ver acá, colocamos una bandeja de Gymnocalycium onanthemum y una de marianae en distintos sectores del vivero. En mi tesina de grado de licenciatura trabajé con 2 ensayos. Uno con diferentes edades, que tomaba plantas de 3 meses, 18 meses y 60 meses, y otro ensayo que ya no tenía en cuenta la edad de las plantas, sino el diámetro de tallo, de 15 milímetros y de 40 milímetros para cada especie. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vamos a campo, no podemos saber cuál es la edad que tiene la planta, pero sí, con una herramienta, con un calibre digital, podemos saber que a partir de determinado tamaño puede tener una cierta cantidad de compuestos, ¿sí? Entonces, por eso se realizó un segundo ensayo. Y a cada una de estas plantas se les realizó el estudio de crecimiento y el perfil fitoquímico que tenían. Los análisis de crecimiento consistieron, como ya les había contado antes, en medir el diámetro de tallo, la longitud radicular con un calibre digital, y lo de biomasa, ¿sí?, lo podemos obtener peso de biomasa fresca, es decir, con agua, y biomasa seca. Utilizando para ello una estufa, colocábamos una muestra de las plantas y al colocarlas en la estufa a 60 grados centígrados, se las iban pesando hasta que alcancen un peso constante, y ese era el valor que tenía cada planta como materia seca, ¿sí? Y además también esto nos permitía saber cuál era el contenido de agua que tenían los tallos y las raíces. En cuanto a los resultados de esta primera parte del análisis de crecimiento, ¿sí?, lo que hicimos con las mediciones de diámetro de tallo, de la longitud radicular, ¿sí?, fue sacar la velocidad de crecimiento de estas especies.
En cuanto a la velocidad de crecimiento, podemos observar acá en este gráfico, en azul está representado Gymnocalycium enanthemum y en rojo Gymnocalycium marianae, ¿sí? Podemos observar a simple vista que tienen patrones de crecimiento diferentes, dados por la velocidad de crecimiento que fue de centímetros por año, ¿sí? En el caso de Gymnocalycium enanthemum fue baja la velocidad de crecimiento al inicio, ¿sí? Y fue aumentando conforme pasaba el tiempo hasta llegar a mantenerse constante, ¿sí? En el caso de marianae es lo opuesto, ¿sí? A los 3 meses muestra una velocidad de crecimiento rápida y disminuye con el tiempo hasta que más o menos se mantiene estable, ¿sí? Por lo que veíamos antes de los antecedentes, podríamos observar que dependiendo de la especie va a ser el patrón de crecimiento que tenga. En el caso de Gymnocalycium enanthemum se corresponde con el crecimiento de Carnegia gigantea, que es una curva de tipo sigmoidea, ¿sí? Que si recordaban se caracterizaba por un lento crecimiento al inicio y aumentaba conforme pasaba el tiempo y se mantenía más o menos estable, ¿sí? Como conclusión, en cuanto al crecimiento, podemos decir que Gymnocalycium enanthemum y Gymnocalycium marianae presentan diferentes estrategias para la germinación y el establecimiento de estas especies, ¿sí? Y principalmente se debe a que Gymnocalycium enanthemum habita en un lugar, en una ecorregión que se denomina Chaco serrano, ¿sí? Está caracterizado por grietas y suelos pedregosos poco profundos y una humedad por mayor tiempo, mientras que Gymnocalycium marianae se encuentra habitando en un ecotono de Chaco y Prepuna, ¿sí? Con suelos rocosos, con alto escurrimiento y una poca humedad, ¿sí? Por lo que Gymnocalycium marianae, para poder establecerse, necesita un crecimiento rápido al inicio, ¿sí? Aprovechando los periodos de lluvias para que sus plantines tengan éxito en el establecimiento. En cambio, Gymnocalycium enanthemum presenta un crecimiento lento porque puede tener una humedad, ¿sí? Por mayor tiempo, entonces no necesita, ¿sí? Un crecimiento rápido con respecto a marianae, por ejemplo. Y ambas tienen éxito en el establecimiento. En el caso de la reinserción, este es un objetivo que se planteó para mi beca doctoral, no en la licenciatura, ¿sí? Y lo que se hace es seleccionar las plantas que crecen en el vivero. Tengan en cuenta que nosotros germinamos 5 bandejas para cada especie, con 400 semillas cada una. Entonces tenemos muchas plantas, ¿sí? Y cuando alcanzan una determinada edad, seleccionamos las plantas, como podemos observar en la imagen de la izquierda, ¿sí? Las colocamos en bandejas que se denominan plaques, con sustrato, ya no es el sustrato comercial, sino es una mezcla, ¿sí? Que nosotros realizamos en el vivero. Y luego procedemos a llevarlas al campo en donde se las tiene que trasplantar, ¿sí? Este año es el primer año que hacemos la inserción. A principios de abril llevamos las plantas y lo que se pretende hacer es realizar un seguimiento de las mismas en el tiempo. Cada 6 meses vamos a controlarlas para saber si es que están teniendo éxito en el establecimiento o si por el contrario no pudieron sobrevivir a las condiciones. Previo a llevarlas al campo, lo que nosotros hacemos es reducir, no se las riega, ¿sí? Como para que ya se vayan adaptando, ¿sí? Y que no sea tan brusco el cambio para ellas. Acá en esta imagen la podemos observar también con mayor detalle. Siempre lo que se tiende a hacer es elegir una zona que esté protegida con una planta de tipo arbóreo, ¿sí? Y que tenga siempre una planta adulta, porque en estas especies lo que se observa es que necesitan ese efecto de nodriza, ¿sí? Para poder crecer.
Lo que hicimos fue colocar 4 plantitas, ¿sí?, por cada lugar en donde reinsertamos. Bien. Bueno, y estos son los resultados en cuanto al crecimiento y reinserción, ¿sí? Acá, esta imagen, lo que quiero que observen es que es muy diferente los ambientes a los que están sometidas ambas, ¿sí? Gimnocalicio enanthemum habita en la imagen de la izquierda, Gimnocalicio marianae a la derecha, entonces podemos observar que hay muchas diferencias en el ambiente que van a causar cambios en el crecimiento y en la producción de metabolitos que tengan las plantas. En cuanto a la otra parte, que era el fitoquímico, ¿sí?, los objetivos específicos que nos planteamos en la beca doctoral fue analizar azúcares, pigmentos fotosintéticos, realizar el perfil fitoquímico en tallos, raíces y espinas, analizar el contenido de estos metabolitos secundarios, es decir, cuantificar cada uno de estos metabolitos y evaluar las propiedades funcionales que puedan tener y la toxicidad de extractos enriquecidos, ¿sí? Lo que les voy a mostrar ahora son la metodología que utilicé en mi tesina de licenciatura, porque a todo el análisis fitoquímico que nos planteamos en la beca doctoral todavía no lo pude llevar a cabo por las restricciones que hay en el uso de laboratorio, ¿sí? Bien. Entonces, para extraer y cuantificar polifenoles, lo que hicimos fue sacar muestras de tallo y de raíz, las cuales fueron pesadas en una balanza analítica, aproximadamente 0,500 gramos, que ese material en fresco se maceró con acetona al 50% para realizar la extracción de los compuestos. Se almacenó a 4 grados centígrados por 24 horas y luego se procedió a centrifugar 8.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Después de ese periodo, lo que observamos es un tubito, ¿sí?, en el que se puede ver el líquido y un precipitado. Lo que se hace es extraer solamente el líquido, ¿sí?, para poder realizar la cuantificación de los fenoles. Para la determinación se utilizó el método de Foley-Calteo y para la lectura, ¿sí?, se utilizó un espectrofotómetro y se realizaron las lecturas a 725 nanómetros. ¿Sí? Los resultados que se obtuvieron para las diferentes edades de plantas y para los diferentes diámetros de tallo fue que en general los tallos presentan un mayor contenido de polifenoles con respecto a las raíces. Y también se observó que los que tienen una mayor cantidad de fenoles son las plantitas de 3 meses, ¿sí? Y en el caso de la raíz, obtuvimos un dato muy interesante de que plantas de Gymnocalcium marianae, recordando que son las que están en rojo, obtuvieron un alto contenido de polifenoles en sus raíces, ¿sí? Y esto lo que nos está dando la idea es de que está expuesta a un factor que puede ser el déficit hídrico o algún otro factor que no estamos teniendo en cuenta, de que produce una síntesis alta de polifenoles en las raíces de Gymnocalcium marianae, que no se ve así en Gymnocalcium enanthemum. Si podemos observar los valores que manejan, ¿sí?, el contenido de polifenoles totales es aproximadamente de 3 miligramos por gramo de peso seco, ¿sí? Considerando que hay muchas especies que tienen un mayor contenido de polifenoles, pero no es tanto la importancia en la cantidad, sino en cuáles son los metabolitos que tienen. Entonces, por este motivo es que nosotros en la beca doctoral me propuse hacer un perfil y determinar cuáles son los compuestos que tienen estos cactus y cuáles pueden ser aprovechados para la industria. A modo de conclusión de la primera parte, ¿sí?, podemos decir que el contenido de polifenoles utilizando plantas con diferentes edades y con diferente diámetro de tallo
se mantuvo más o menos dentro de los valores, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que se puede realizar una inferencia, ¿sí?, a partir del diámetro de tallo con el contenido de polifenoles que puedan tener, ¿sí? Debido a que, como les comenté antes, nosotros no podemos ir al campo y saber qué edad tiene la planta, ¿sí? Por eso era importante realizar una comparación entre las edades y el diámetro de tallo. Los tallos de ambas especies presentaron en general, como ya vimos, un mayor contenido de polifenoles con respecto a raíces, y esto va a estar asociado principalmente a un mecanismo de protección a la alta radiación solar. Bien. Para terminar, estuve buscando algunas especies en Colombia, ¿sí? Que un dato importante es que muchas, o sea, la familia cactácea no está tan estudiada en su país, por lo que es un nicho que podrían ocupar si es que les interesa, ¿sí? Encontré algunos trabajos de taxonomía, ¿sí? Y también analizaban la diversidad de cactáceas de Colombia, y presentan una gran variedad de un tipo de cactus que se denomina melocactus, ¿sí? Que son los que podemos observar acá, estos 4, ¿sí? Y también además tienen cactus columnares, que me parece que los frutos pueden tener una importancia a nivel alimenticia o para usos potenciales de antioxidantes, antiinflamatorios y demás, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante que hagan hincapié porque es uno de los nichos a ocupar en investigación en las especies de Colombia. Bien. Y además, lo que les quería recordar a modo de conclusión general es que si bien lo que yo les estuve hablando es de cactáceas, porque es a lo que yo me dedico, porque es lo que conozco, ¿sí? Como futuros ingenieros ambientales es importante que entiendan el valor que tienen las especies, en este caso hablábamos de las plantas, ¿sí? Que pueden tener un uso en muchas industrias, ¿sí? Y que muchas veces nosotros no lo valoramos o por no conocer dejamos que se extingan, deforestamos, ¿sí? Y no les damos el valor que corresponde. Y que a veces las industrias que necesitan deforestar o algo, lo que se podría hacer es realizar una evaluación de las especies en ese lugar antes, o sea, en la evaluación de impacto ambiental, cuando se hace el control, bueno, de riqueza y demás, ¿sí? Un inventario de las especies, muchas veces no se tienen en cuenta los análisis bioquímicos o los usos potenciales que podrían tener las especies que están en ese lugar, ¿sí? Y que pueden ser aprovechadas para alimentos, para fines terapéuticos, para cosmetología, ¿sí? Para uso recreativo. En el caso de ustedes tienen en la Amazonía, ¿sí? Algunas especies que se utilizan mucho en rituales, utilizando las bebidas como el yagé y el ayahuasca, por ejemplo, ¿sí? Y que también podemos aprovechar a ciertas especies vegetales para realizar, por ejemplo, una restauración, ¿sí? Restauración de suelo, ¿sí? Es decir, nosotros es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Que pueden trabajar ingenieros industriales, ingenieros ambientales, biólogos, bioquímicos, químicos, farmacéuticos, ¿sí? Es multidisciplinar y muy importante para que se pueda dar el aprovechamiento de las especies, ¿sí? Y de forma sostenible. Además, como les mostré, también una de las preguntas que me hicieron en mi tesis es ¿por qué yo había elegido trabajar y realizarles el perfil fitoquímico a estas especies cuando son especies amenazadas? ¿Sí? Y respondiendo a esa pregunta, no tiene, o sea, se puede hacer conservación, como lo que nosotros hacemos, que es evaluar la germinación de las especies, evaluar el crecimiento, dar un protocolo de germinación para que aquellas personas interesadas en vender cactáceas puedan replicarlo y no extraer de hábitat, ¿sí? Y por el otro lado,
permitir el estudio, ¿sí?, con fines de encontrar compuestos químicos, ¿sí?, que sirvan para la industria, pero de manera sostenida, ¿sí? Porque nosotros, como ya les conté, el fruto de un cactus tiene un alto número de semillas. En condiciones de hábitat es muy baja la germinación. Entonces lo que nosotros hacemos en el vivero es aumentar el porcentaje de germinación con escarificación química, escarificación física también, para permitir un mayor número de individuos, ¿sí?, germinados. Entonces, bueno, eso, ¿sí?, de que sepan aprovechar todos los usos que les pueden dar a las plantas, ¿sí? Yo encontré un libro bastante interesante de Colombia, ¿sí?, que hablaba de las especies nativas que se están utilizando con fines alimenticios, fines medicinales. Y acá vemos también otro factor importante, que es la comunicación que puede haber con las personas de la zona, ¿sí? ¿Qué usos les dan ellos habitualmente, ¿sí? ¿Qué propiedades conocen? Porque puede ser que en determinada especie la utilicen para hacer un té digestivo o una loción, ¿sí? Entonces, es importante conocer todo, ¿sí?, todo el espectro antes de realizar una acción, antes de tomar una decisión importante de ese lugar, ¿sí? Hablando como ya futuros ingenieros ambientales y algunas actividades que puedan realizar, ¿sí? Y también teniendo en cuenta de que van a tener que tratar con industrias, ¿sí?, que muchas veces al valor, digamos, biológico no pueden ver el potencial que presenta, ¿sí? Entonces está en la tarea de ustedes que puedan darse cuenta de estas cosas, ¿sí?, que se pueden aprovechar y que también es importante, muy importante, la conservación. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. La verdad que estoy muy contenta de que el número de invitados haya sido alto, de que les haya interesado la propuesta. Quería presentarles también a todo el grupo, ¿sí?, que está integrando el Centro de Estudios de Especies Regionales: el Magíster Mario Perea, ¿sí?, Cristina Lencina, Sol Perotti, Anabela Romano, Rosario, bueno, yo, y dos personas muy importantes actualmente en mi carrera, que son mis directoras. Ella es la doctora Isla y la doctora Beatriz Hilal, ¿sí?, Mirna Beatriz Hilal, y bueno, una fotito de las especies que yo conozco. Así que muchas gracias a todos por la atención. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran realizar, ¿sí? Y si a alguien le interesó también, si le interesa trabajar en cactáceas, también encontré algunos artículos interesantes de especies de Colombia que se están utilizando, ¿sí? Y que, como ya les dije, es un nicho que pueden ocupar, porque en Colombia no se está trabajando mucho en cactáceas. Bien, voy a dejar de compartir, así los puedo ver. Bueno, eso fue entonces un poquito contarles de a qué me dedico actualmente. Muchísimas gracias. Quiero invitar a nuestros estudiantes y también a nuestros compañeros docentes para sus preguntas y las opiniones, las diversas opiniones, aportes y demás. Aquí siempre es bienvenido. Quiero empezar a ver una pregunta de chat de Viviana Morales, que dice: ¿cómo influye que crezcan en un criadero con todos los factores ambientales óptimos al momento de ser reinsertados en su ambiente natural? ¿Y qué tan elevada es la mortalidad en la reinserción y a qué edades es mejor reinsertar? Claro, bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿sí? Y es lo que nosotros estamos intentando evaluar, considerando que es el primer año que nosotros insertamos estas especies y que todavía no pudimos
verlas nuevamente, ¿sí? Porque dentro de 6 meses recién las vamos a ir a ver, pero suponemos que la mortalidad va a ser alta, ¿sí? Es todo un desafío germinar las plantas en condiciones de invernadero y llevarlas al hábitat. Pero lo que nosotros sí podemos controlar es en qué momento nosotros hacemos la reinserción, ¿sí? En un momento en el que generalmente se da la germinación, ¿sí? En el hábitat, en que tienen una buena disponibilidad hídrica, ¿sí? En que las condiciones ambientales sean favorables y propicias para que puedan establecerse bien. Y que además también un factor importante es que nosotros no elegimos plantas muy pequeñas, sino plantas de mayor edad, ¿sí? Para que puedan estar ya más o menos adaptadas al ambiente, o sea, que tengan las herramientas para poder sobrevivir, hablando siempre de esto de los compuestos químicos que pueden sintetizar. Bueno, bien, gracias. Luego está Jennifer Rodríguez. Buenas noches, gracias por la información a la doctora. Cuando empieza a hacer diagnóstico de identificación de las especies cetáceas, menciona algunas pruebas de tinción. ¿Qué tipo de procedimiento del orden gram positivas o negativa utiliza y qué resultado le permitió observar? En cuanto, a ver, a las tinciones, ¿sí? No realicé todavía los estudios anatómicos, porque para ello previamente tengo que realizarme, o sea, tengo que formarme con una doctora de otra provincia, ¿sí? Porque la anatomía, digamos, de las cactáceas no es igual a otras especies, entonces lo que se hacen son tinciones diferenciales, ¿sí? Utilizando no de gram positivas y gram negativas, porque eso es para bacterias, pero sí ciertas tinciones que permitan, por ejemplo, teñir las paredes celulares, que permitan también saber a dónde se encuentran los compuestos fenólicos, o sea, dónde los almacena la planta, ¿sí? Pero estos estudios todavía no los llevé a cabo, por lo que les contaba, o sea que previamente a realizarlos tiene que haber una formación. Hace muy poquito tiempo estoy en la beca doctoral, entonces hay muchísimo trabajo por hacer, y como ya les dije, son muy escasos los estudios que se realizaron en cactáceas. Acá veo otra pregunta en el chat que dice, bueno, Cristian me pregunta, ¿qué respuestas u ofertas ha recibido por parte de la industria en cuanto a su investigación? Bueno, eso es muy, en realidad, o sea, yo estoy recién iniciando con mis estudios, ¿sí? Por lo que soy, digamos, muy nuevita en el área y todavía no recibí ninguna oferta, ¿sí? Por parte de las industrias, pero bueno, no quiere decir de que a futuro, si es que hay algún compuesto que sea interesante para poder trabajar en cosmetología o en farmacéutica, pueda tener ayuda, digamos, de alguna industria, ¿sí? Pero siempre hay que tener en cuenta de que realizar una investigación de ese tipo lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Y que las industrias, para que lo puedan tener en cuenta, tienen que hacer muchas pruebas, ¿sí? Pruebas de calidad, que son muy costosas, de estandarización también de compuestos, de cuál es el compuesto que les interesa, para qué puede servir ese compuesto. Entonces, todavía queda mucho por recorrer como para que nosotros sepamos, bueno, este compuesto sirve o tiene tal característica, ¿sí? Por eso es que nosotros nos planteamos a realizar extractos enriquecidos de estas plantas y comprobar si funcionan, por ejemplo, como hipoglucemiantes, ¿sí? Hipolipídico, realizar ensayos de toxicidad que todavía no realizamos.
No sé si hay alguna otra duda. Sí, Juan José Vázquez dice, en contexto con el tema que actualmente estamos tratando en la clase de organización de comunidades, teniendo presente además los conocimientos previos de ecología aplicada, ¿qué medidas puntuales recomendaría usted para que las plantas medicinales, o como las llaman plantas ancestrales, se sigan conservando y puedan seguir prestando el servicio que en el territorio prestan y se puedan dar a conocer en las grandes ciudades? Bueno, principalmente yo creo que es muy importante, ¿sí?, que las personas y que los científicos también den a conocer en charlas de divulgación para que toda la sociedad se informe y cree ese sentido de pertenencia, el sentido de valor, digamos, de las especies, ¿sí?, como para que puedan cuidarlas, puedan conservarlas, ¿sí?, entender que estas especies tienen mucho para ofrecer en todos los niveles de la industria, ¿sí?, pero creo que es clave también el conocer, el conocimiento, el valorar, el también hacer parte a la sociedad, ¿sí?, porque hay muchas veces de que se trabaja como científico, pero se deja de lado también a la comunidad del lugar. Entonces es muy importante también trabajar con la comunidad del lugar, o sea, esto lo que se llama es etnobotánica, ¿sí?, que también se realizan entrevistas a las personas, qué tipos de usos le dan, y que esas personas también tengan participación, que es lo que se busca con el protocolo de Nagoya, ¿sí?, que es lo de participación equitativa, si es que, por ejemplo, se utiliza una especie, se la estudia en un determinado lugar que, por ejemplo, tenga una comunidad indígena, ¿sí?, y que este principio activo pueda servir para un compuesto, sí o sí lo que genere la empresa después tiene que ser redistribuido o que la comunidad también tiene que participar, ¿sí? ¿Más o menos se contestó la pregunta? Daniel, no sé si está ahí para que abra su micrófono. Bueno, yo creo que sí, a consideración ha quedado muy claro. Llego bueno, antes está Daniel, buenas noches. Hoy, al ser dos especies con grandes beneficios industriales, ¿esto ha hecho que estén en peligro de vulnerabilidad o solo se debe a las condiciones ambientales actuales? No, no, no. En este caso, como son especies que recién se están estudiando, ¿sí?, no se da, digamos, de que estén amenazadas por sus potencialidades industriales, sino que está principalmente amenazada porque hay sobrepastoreo en el lugar y además también extracción en hábitat, ¿sí? O sea, sacan ejemplares adultos para la venta y encima cuando sucede eso los venden a un costo bajo, ¿sí? Además también tenemos la visita de personas de otros países que, como también se comercializa a nivel internacional, las extraen a las plantas y se llevan una gran cantidad, ¿sí?, de estos ejemplares a otros lugares, a otros países. Entonces, principalmente están amenazadas por eso, ¿sí?, por el sobrepastoreo y por la extracción en hábitat. Bueno, me había pasado que una de Juan David que dice, de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación y teniendo en cuenta que ambas especies de cetáceas se encuentran amenazadas o en peligro, considera que una buena contribución para evitar la pérdida de esta especie podría ser la replicación de, por ejemplo, la siembra de invernadero para posteriormente realizar la reiniciación a mayor escala. Sí, eso es lo que nosotros buscamos con nuestro proyecto y principalmente, bueno, con mi tesis de doctorado, es de dar los protocolos de germinación para que las personas puedan hacer crecer, ¿sí?, las plantas y no sacar de hábitat, no extraer ejemplares de hábitat, ¿sí?, y que se comercialicen solamente aquellos que se generan, digamos, en invernadero.
Y teniendo en cuenta que no es que necesitamos sacar todos los frutos, sino que con un fruto que saquen, ¿sí?, es suficiente porque tienen una gran cantidad de semillas. Y que además también hay que dar a conocer de que las pueden reinsertar, ¿sí?, y nosotros también estamos buscando cuáles serían las condiciones apropiadas para realizar la reinserción. Entonces sí, esa es una de las, digamos, lo fuerte de que al estar amenazadas y teniendo estas acciones, podríamos evitar la pérdida de estas especies. Claro. Bien, Juan Diego, buena noche. ¿Hay algún tipo de biodiversidad dentro de una gestión ambiental en la parte de la ecología en sentido de pertenencia y conservación ambiental? ¿Hay algún tipo de biodiversidad? Y Verdugo está preguntando qué recomendaciones nos daría a los colombianos para iniciar una investigación sobre las cetáceas en nuestro país. Ah, bueno, tenemos muy interesado entonces en investigaciones de cactáceas. Y como consejo, o sea, sería de que sí, podrían realizar investigaciones en cactáceas, contactarse con alguien que ya esté trabajando en el área, ¿sí? Y se pueden trabajar desde múltiples perspectivas, o sea, haciendo taxonomía, o sea, también taxonomía, identificación de las especies, densidad poblacional, o sea, datos ecológicos, ¿sí? En mi área, bueno, yo estoy trabajando en lo que es germinación, análisis de crecimiento y también el perfil fitoquímico, ¿sí? Entonces, primero, evaluar cuáles son las especies que actualmente están trabajando en Colombia o cuáles son, digamos, en el listado de las especies de cactáceas, ¿sí? Y ver, digamos, quién está trabajando. Y también es muy importante saber a dónde dirigir la investigación, ¿sí? Eso sería lo principal. En realidad, en cuanto a la fitoquímica, es muy interesante el tema. Abarca un montón de compuestos que a nivel químico se necesita mucho conocimiento de química, y también mucho equipamiento, ¿sí? Que generalmente son muy caros. Por ese motivo es de que yo no los pude realizar todavía en mi provincia, porque no contamos con el equipamiento. Pero bueno, o sea, es muy interesante y muy prometedor también. Bueno, estas son nuestras preguntas que tenemos en el chat. Si nuestros estudiantes quieren abrir sus micrófonos, al igual que nuestros maestros invitados que están aquí, pues este espacio es precisamente para compartir. Hágale, Omar. Eso iba a preguntar yo, ¿cuál de los dos arrancaba? Emilia, muchas gracias por tu excelente investigación, por compartirnos esta experiencia a nosotros. Y pues yo te tengo una inquietud aquí desde este lado colombiano tropical, un poquito más que el tuyo. Tú recuerdas que cuando viniste a Colombia, aquí en Colombia tenemos pues el modelo del SINAP, ¿no? Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Pero si tú evalúas parques nacionales o algunas zonas de protección del país, las cactáceas están en bosques o secos o muy secos, o matorrales espinosos, o condiciones casi desérticas o desérticas, pero tú ves el modelo de parques no privilegia esas zonas. ¿Tú por qué crees que se da esa poca conservación o tener parques o zonas de conservación en sitios donde las especies son endémicas y son extremadamente raras, como el caso de tus cactáceas? Bueno, eso yo creo que es una falta de política, porque nosotros también en esta área no están dentro de áreas protegidas ni nada, es como que están dejadas de lado, ¿sí? Por eso uno de los motivos de este proyecto también es recobrar el valor que tienen, ¿sí? La potencialidad que pueden llegar a tener, y que también, o sea, comparado con otras especies, que son muy importantes y que también a nivel evolutivo son muy recientes.
Por eso es de que también se dan, de que haya, por ejemplo, a nivel taxonómico, hay muchas veces de que todavía no se las puede diferenciar bien. Pero en eso de conservación es, digamos, el país que mejor está, se podría decir que es México, que es uno de los centros de diversidad de cactáceas. Y bueno, de allí también saqué esta idea de hacer reinserción en hábitat, ¿sí? Porque incluso en México, antes de, por ejemplo, si tienen que deforestar alguna zona, lo que hacen es reinsertar las especies, o sea, en otro lugar, ¿sí? Las mueven de lugar para que puedan sobrevivir y así no pierden biodiversidad. O sea que en principio sería eso, que falta de política, falta de conocimiento, en todos los niveles, nacional, regional, y bueno, como usted me dice también, en Colombia también se ve. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, bien, ahora quiero hablar yo porque hoy esta reunión para mí está siendo muy especial, ya que soy privilegiado de haber tenido esta hermosa mujer en un pupitre al frente mío, yo dándole clase, y hoy en día es ella la que me da la clase y son de los premios que la vida nos da, ¿no? Es una recompensa. Cuando yo la veía y nos hablaba, yo decía, qué potencial tan grande tiene y cada día lo demuestra, Emilita. Gracias por tu charla, por ese conocimiento que nos transmites hoy. Y de pronto, de cierta forma, lo que va con lo que Juan Camilo dice, que aquí en Colombia el tema de esos ecosistemas xerofíticos, esos desiertos, son como tan subestimados muchas veces, porque piensan que eso allá es normal, que no haya nada, piensan que eso es normal que esté pelado y que esté seco, y mira el potencial tan grande o toda esa biodiversidad que se puede rescatar a partir de lo que hace Emilia. Entonces, interesante, ahí van como dos preguntas en una. ¿Se pudiera como establecer un protocolo a partir de la experiencia que tú estás haciendo o esa estrategia que estás llevando para caracterizar bien cada una de las especies, como vimos, esas curvas de crecimiento tan interesantes como respuesta a ciertos tipos de hábitat? Luego, esa caracterización fitoquímica y los experimentos o la experimentación para repoblarlos en el ecosistema. ¿Cuál sería el paso siguiente a la investigación que estás llevando? Si tuvieras más dinero y más tiempo de lo que estás haciendo, ¿cuál sería el paso siguiente? ¿Establecer un protocolo o cómo sería eso? Sí, a mí me gustaría, y con el profesor también, el magíster, digamos, que está a cargo mío, o sea, el que me ayuda en todo y es el especialista en cactáceas, también lo que buscamos es de que se haga, por ejemplo, en nuestra provincia, se protejan en principio esas áreas de conservación, teniendo en cuenta también de que además de las dos especies que yo estoy trabajando, hay una tercera que está incluida en el proyecto que se vio muy afectada por el crecimiento demográfico, ¿sí? Prácticamente devastaron la zona, se ven muy pocas especies, entonces con los estudios que estamos realizando, tendríamos la iniciativa de poder realizar algún convenio con el Ministerio de Ambiente para poder resguardar estas especies y que vean el uso potencial que pueden tener. Porque como también usted dice, o sea, en esos ambientes no solo hay cactáceas, sino plantas muy interesantes para estudiar, que tienen muchas potencialidades que no son explotadas y que no se conocen, y que están dadas también principalmente por ese ambiente en el que están sometidos. Entonces, en definitiva, bueno, sí, lo que se busca es a largo plazo poder protegerlas desde alguna política, pero también es cierto que sí existen áreas protegidas acá en Catamarca, pero que aún así tampoco cuentan con su debida protección, o sea, no hay personal que esté cuidando esos lugares por falta de, por ejemplo, de equipamiento, falta de personal. Entonces, si bien están bajo el nombre de área protegida o de algún lugar, digamos, que tienen esas políticas, a lo real,
a la práctica no están siendo verdaderamente cuidadas. Bueno, una chiquita más. Si tú ves que la presión, si la presión es antrópica, ¿no sería también interesante de la mano generar una propuesta de un proyecto social donde a la comunidad ese conocimiento que tú tienes de propagación en laboratorio, ¿por qué no enseñarles a ellos en las casas a que también generen como unos espacios para que ellos lo reproduzcan y sean ellos quien vendan esos que producen en su casa para mitigar Claro, la presión en el ecosistema? eso es lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros, además de trabajo científico y demás, nosotros hacemos charlas de divulgación en donde lo que fomentamos es que puedan buscar las semillas o comprar las semillas y cómo sembrarlas, el tipo de sustrato que tienen que utilizar, a dónde tienen que colocarlas, porque en realidad, o sea, una cactácea puede crecer en una casa. O sea, las podemos hacer germinar en casas. Entonces nosotros sí hacemos charlas de divulgación de ese tipo. Y que, o sea, lo que busca es de que evitar la extracción en hábitat. Okay. Muchas gracias, Melissa. Gracias a usted. Bueno, entonces, mira, teníamos una pregunta aquí, gracias al profesor Andrés. Dice Alexander Bermúdez, ¿existiría algún tipo de bioremediación donde podrían ser útiles las cetáceas? Bueno, eso es un campo a explotar porque todavía no se realizaron estudios de bioremediación que se utilicen cactáceas, ¿sí? Pero, bueno, es un nicho del que podrían ocuparse también, ¿sí? De hacer bioremediación. Pero recordando que para ello también necesitamos estudiar algunas características de las plantas, como por ejemplo que hay ciertas plantas que permiten el almacenamiento de metales pesados, ¿sí? Entonces hace falta realizar un estudio posterior, un estudio previo para poder hacer bioremediación. Pero es un área que está sin ocupar, digamos, ¿sí? Entonces, al ser muy nuevos los estudios y escasos en cactáceas, es, como ya les dije, es un nicho, ¿sí? Para que ustedes realicen las investigaciones y que son nuevos, ¿sí? Entonces, esto recién empieza y hay muchas, o sea, pueden ser utilizadas para un montón de actividades, como les dije, o sea, alimenticio, de bioremediación, pero para todo eso se necesita personas que investiguen, ¿sí? Y como ya les mostré, pueden ser multidisciplinarios, ¿sí? En mi caso soy bióloga, no quiere decir que un ingeniero ambiental no pueda realizar las investigaciones, o un químico, eso sí, todavía no se realizan bioremediación. Miren, hay dos chicos que tienen levantada la mano, Lady y Einer. Entonces, sí, qué pena, no les habíamos visto su manito levantada y luego sigue la profesora Ruth. Así que les escuchamos. ¿Empiezo, Lady? Sí, Einer, te escuchamos. Vale. Tengo una pregunta como un poquito diferente. Digamos, uno como persona, se podría decir civil, ¿cómo puede interferir si de pronto van a hacer un proyecto donde haya cactáceas, y digamos la entidad ambiental pues no lo tiene de pronto presente y pues no lo va a proteger? ¿Uno cómo puede entrar a mediar para poder resguardar esas cetáceas? Bueno, eso es lo que más o menos les contaba. En mi caso, por ejemplo, yo no estoy teniendo, como bióloga, no tengo contacto mucho con las industrias, sino que me estoy dedicando a la investigación. Pero en ese caso me imagino que al realizar un inventario, un rastreo bibliográfico, que ustedes ven alguna especie que pueda ser de interés, no solo las cactáceas, sino otras en general, y que puedan ser utilizadas como antiinflamatorios, en cosmética, en farmacéutica también,
me imagino que sí se lo puede dialogar con la industria como para proteger o hacer uso de esta especie. Eso me parece que esa pregunta sería más dirigida a un ingeniero, ¿sí? Que ya tenga un poco más de experiencia. En mi caso yo no tengo tanta experiencia en ese sentido, ¿sí? Bien, Lady bajó la manito, pero parece que no nos está escuchando bien. Profesora Ruth, le escuchamos. Por ahí ya contestaron la pregunta. Ah, vean, yo tengo poder de telepatía. Bueno, primero pues felicitarte por tu investigación, por empezar como en un campo nuevo, ¿no? Es a veces bastante complicado. Bueno, yo tengo 3 preguntas que las voy a resumir. Una es cómo ha sido o si han tenido trabajo con las comunidades de Catamarca en cuanto, pues, las personas que están en la región, ¿cierto? Por ejemplo, yo me imagino los que viven de eso, cómo es el cuento de pronto de explicarles el tema de la extracción de las plantas. Eso por un lado. Por otro lado, yo no sé, no recuerdo muy bien. Catamarca hay minería. Sí. Entonces, si hay algún efecto en la minería sobre este tipo de plantas o en general, bueno, sobre la flora y la fauna y la biodiversidad ahí en la región, como que nos contaras pues un poquito de eso. Y la otra pregunta es, tú mencionabas que se está como comenzando la investigación en genética con estas plantas. Pues de lo que sabes hacia qué campo se ha dirigido, como hacia resistencia de ellas o a darle como propiedad a otras plantas en cuanto a las propiedades genéticas. No sé. Es como más curiosidad que pregunta. No, bueno, en principio los lugares en donde habitan estas plantas son muy retirados, por lo que no, o sea, no tienen comunidades alrededor, digamos, del hombre. Lo que sí es de que, o sea, nosotros cuando vamos al campo no observamos los dueños del ganado y esas cosas, pero sí se puede notar la erosión, por ejemplo, del suelo. Pero en cuanto a tener contacto con la comunidad y con la extracción en hábitat, nosotros tenemos la suerte de que el magíster Mario Perea, que, que tiene vasta experiencia en cactáceas y tiene su vivero, realiza también venta a personas, por ejemplo, a revendedores. Entonces, por esos medios también, y porque él muchas veces realizó charlas de divulgación, de cactáceas, realizó también el relevamiento de cactáceas de Catamarca. Entonces, ese, digamos, es el vínculo que nosotros tenemos para poder llegar a la sociedad y poder aumentar el valor, digamos, de estas plantas y poder enseñarles también a cómo germinar, a cómo cuidarlas, ¿sí? Porque también se realizan talleres del cuidado de los cactus, también de un montón, digamos, de factores que hacen a las plantas como para que ellos puedan tener sus propios viveros y evitar así la extracción en hábitat. En el caso de la minería, en el caso de estas especies, no está relacionado con la minería, porque está muy alejada, pero sí hay estudios, digamos, de que demuestran de que la actividad minera también tiene un impacto en la biodiversidad de la zona, pero tengo colegas que están trabajando con empresas que lo que hacen es restaurar la zona en donde tienen un impacto minero, digamos. Entonces, reforestando con especies vegetales y después así con animales y demás, como para frenar un poco el impacto de la minería.
Y la tercera pregunta era lo de genética. Esto es como muy novedoso, pero los potenciales usos que se pueden dar en la industria genética, principalmente para el mejoramiento de especies, sería como, por ejemplo, la capacidad que tienen estas plantas de enfrentar la baja disponibilidad hídrica, por ejemplo. Entonces, un cultivo que sea resistente o tolerante a la sequía sería muy interesante, por ejemplo, para la industria alimenticia. Muchas gracias por tus respuestas. Gracias a usted. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera saber si hay más preguntas, algo más para decir, pues ya para finalizar, que sabemos que el horario de Emily es realmente diferente, pero sí quisiera saber si alguien tiene más preguntas o algo más. Bueno, Yo quisiera hacer un comentario chiquito nomás, profesora Amparito. muchísimas gracias. Bueno, sí, ¿tienes? Sí. Sí, me parece también muy importante lo que hace Emilia con respecto a la conservación, que muchas veces uno tiene enfocado que la conservación es que no pase nada, que no se utilice el recurso, que nadie lo mire, sino que quede aislado. Qué interesante buscar estrategias de conservación para darle un uso industrial, que sabemos que dentro de esos servicios ecosistémicos está ese soporte, provisión, regulación y el cultural, ¿no? Seguramente cuando se le da como la importancia del uso industrial, seguramente también los gobiernos o las entidades destinarían más recursos para su conservación. Entonces creo que va de la mano también la conservación con la producción, porque no podemos desconocer todos esos beneficios que nos da la biodiversidad solamente dejándola ya quieta y aislada. Entonces me parece muy interesante esa conexión, esa articulación que hace Emilia y su grupo de investigadores conservando con fines industriales. Muy chévere. Y eso es una aplicación que como los ingenieros ambientales también deben como tenerla muy clara, ¿no? Muchas gracias, Emilia. Un gran abrazo. Gracias, profe. Un gran abrazo también. No, además también en el grupo en el que yo estoy trabajando, que es de bioprospección de especies vegetales, que es, digamos, está dirigido por mi codirectora de beca doctoral, hay muchas otras especies nativas que se están ya utilizando, como por ejemplo para antiinflamatorio, o sea que ya pasaron por el proceso de investigación y que ya están realizando uso de esos recursos y que también son especies nativas. En el caso pueden ser hojas, pueden ser frutos, hay muchas partes de las plantas que se pueden utilizar y que también es muy interesante porque lo pueden consumir como frutos, como mermeladas, por ejemplo, té, o sea, infusiones. También está la opción de hacer biopolímeros, digamos, como biofuel se llama, con estos compuestos para conservar los alimentos. Entonces se los coloca en los envases y esto va a proteger el alimento que tengan, digamos, dentro de este envase. Eso, digamos, que es lo más nuevo, lo más llamativo en la industria. Y que hay muchísimas aplicaciones que por ahí, bueno, no les conté porque es corto el tiempo, pero hay un sinfín de utilidades que pueden tener estos compuestos. Vale, bien, pero bueno, este ha sido, ¿no? Con todo el tiempo que nos ha compartido, ha sido muy bueno. Muchísimas gracias a Emily Soto Acosta. Muy gracias por el tiempo, por la dedicación, por esa explicación paso a paso que ha sido muy útil realmente. Sí que siempre van a estar abiertas las puertas de nuestra Universidad ETSI y aquí nos seguiremos viendo en estos espacios académicos. Mil gracias por su tiempo, por compartir y aquí nos seguimos viendo. A todos nuestros asistentes, a los maestros que nos acompañaron e hicieron sus aportes,
Muchísimas gracias. La profe ahorita que me muchísimas gracias. Muy buena noche para todos y para todas. Muchas Claro, gracias. claro. Gracias, Amparito. Muy Gracias, profe. Gracias para Gracias, todos. mentor. Hasta luego. Que estés bien. Chao. Chao. Gracias. Chao, Gisita. Muchas